y saludos especialmente a Camilo. Chévere tenerlo por aquí y yo creo que podemos empezar ya. Ok, bueno, entonces, pues nada, muchas gracias también por la asistencia. Nuestro conferencista de hoy es Camilo Enrique Sánchez Sarria, que es biólogo egresado del programa de biología de la Javeriana de Cali. Y desde hace pues 2 años es estudiante de maestría en el INECOL, que es el Instituto Nacional de Ecología de México, que queda en Jalapa, en el estado de Veracruz. Camilo ha sido pues muy buen observador de aves desde hace, pues no sé, casi que como unos 6, 7, 8 años, algo así. Y ahora nos va a mostrar un trabajo que se hizo durante la pandemia, en la cual pues se aprovecharon muchas voluntades y muchas ganas de aportar un poquito a la ciencia cuando estábamos encerrados, por allá por el año 2020. Entonces Camilo nos va a mostrar algunas de esas iniciativas de lo que se hizo aquí en Cali, en otras ciudades de Colombia, e incluso pues creo que va a presentar algunos resultados de otras zonas del planeta que salieron en unos artículos colaborativos muy grandes. Entonces, pues nada, Camilo, muchas gracias, bienvenido. Y aquí te dejo pues al mando de la presentación. Al terminar, pues tenemos una sesión de preguntas. Listo. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer una presentación corta, como bien estaban diciendo, sobre este tema. Tiene que ver entre aves, ciudades y COVID, de lo que sabemos hasta ahora. Ahí están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Sí, Camilo. Sí, listo. Gracias. Listo, perfecto, gracias. Entonces, bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Como les comentaba, mi nombre es Camilo Sánchez, soy estudiante de maestría en ciencias en el Instituto de Ecología, INECOL. Y entonces vamos a hablar de este tema bastante reciente, que es un poco complejo de explicar. Y entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, empezando, no sé si recordarán esta foto en Chile, exactamente en Santiago, de un puma que fue captado en medio de las calles durante la gente estaba encerrada en sus casas. Entonces, desde ahí yo recuerdo que es más o menos como la primera observación de fauna dentro de las ciudades, especialmente un puma, en una zona que nunca se había visto, pues empezó a llamar la atención de muchísima gente y empezar a entender qué pasa, tanto grupos así tan llamativos como son los pumas o los grandes mamíferos, los felinos, como también lo que pasa con estos pequeños pajaritos que habitan las ciudades. Entonces, primero para lograr entender como este tema, que básicamente es la combinación de estos tres, que son las aves, lo que tiene que ver con la pandemia, y las ciudades, hay que primero entender qué pasa un poco con las aves y la urbanización. En general, de lo que se sabe de esta relación, es que en general, cuando un sitio se urbaniza, pasamos de tener una comunidad que es muy diversa, con una gran variedad de aves, de formas, tamaños, colores, a un sitio como son las ciudades, pueblos, zonas urbanas, y estos sitios, como le quieran llamar, donde reinan pocas especies, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común ver en Colombia, en Cali, paloma, sirirís, supremamente común, pero básicamente a costa de perder toda esta diversidad, donde reinan, como les decía, un montón de especies, un montón de individuos de estas pocas especies, y este proceso de la urbanización que filtra las aves regionales donde antes habitaban, se da por una serie de nuevas amenazas y retos que tienen estas zonas urbanas, estas zonas dominadas por los humanos. Entonces, dentro de ellas,
podemos resaltar, por ejemplo, lo que es la transformación del hábitat, lo que es pasar de bosques, praderas, matorrales, a zonas totalmente lo que se le conoce como grises, que son llenas de construcciones. También en estas zonas reinan nuevos depredadores, como lo son, por ejemplo, los gatos, depredadores a los que muchos de la fauna, y en este caso aves, no están acostumbrados a lidiar. También lo que es la colisión de las aves con infraestructura humana, por ejemplo, los muy conocidos casos con ventanas, pero también está la polución que tiene las luces nocturnas y que, por ejemplo, pueden alterar las rutas migratorias de muchas especies. Pero una en especial son las actividades humanas definidas en este caso como los carros, la gente andando en la calle y la bulla, el ruido que producimos tanto las personas como, por ejemplo, la música, los carros andando, los buses, todo esto se engloba en algo que se le llama como actividades humanas. Y todas estas, entonces, hacen parte de lo que se le conoce como el proceso de urbanización. Pero entonces, en este caso, nos vamos a centrar en lo que son las actividades humanas, porque las actividades humanas, en general, se ha mostrado que tienden a alterar el comportamiento de alerta de muchísimas aves que habitan en estas zonas urbanas. También puede modificar cómo se comunican las aves. Y solamente por enumerar todas las afectaciones que puede tener las actividades humanas en zonas urbanas, puede ser que crea unos comportamientos de evitación en las aves, altera los movimientos, su ocurrencia en ciertas zonas, dependiendo si hay mucha gente caminando, si hay muchos carros, y esto puede afectar, por ejemplo, el éxito reproductivo. También, como las aves están alertas, no pueden comunicarse bien entre ellas, pues su tiempo de alimentación de forrajeo se ve reducido, y esto puede llevar a cambios en el comportamiento, en cómo se comunican entre ellos, las frecuencias de sus vocalizaciones. Y, como les decía, pero el problema es que cuando queremos estudiar todos estos factores particulares, pues es que en general las zonas urbanas engloban una sola. Entonces, cuando hablamos de urbanización es muy difícil separar lo que son las actividades humanas de, por ejemplo, el cambio en el uso del suelo. Es bastante complicado. Entonces, es aquí donde entra lo que Christian Rutz y sus colaboradores denominaron como la antropausa o la antropopausa en español, que es ese periodo en el que muchísima gente alrededor del mundo, como muestra aquí este mapa, por ejemplo, en zonas más rojas es donde hubo mayor reducción en la gente que visita parques alrededor del mundo. Entonces, este escenario en el que muchísima gente está encerrada en sus casas, pero la transformación urbana sigue ahí porque no va a desaparecer, pues es un escenario único, una oportunidad única para medir cómo entonces estas actividades humanas afectan en las zonas urbanas las aves o la fauna en general. Entonces, en 2020 publicamos esta pequeña nota divulgativa preguntándonos pues, cuál será el impacto de la pandemia del COVID en los ecosistemas, esbozando también algunos de los efectos que podrían surgir a corto y largo plazo, y cómo tal vez con la información que levantaremos en estos siguientes años, cómo entonces podría servir para crear una sociedad post-COVID, si así lo queremos llamar, para que sea vivir estratégicamente con la vida silvestre en una tierra que pues, siempre ha sido compartida, ¿no? O sea, de nosotros como humanos con la naturaleza en general. Entonces, para resumir, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues ya han pasado más o menos 2 años desde que empezó la pandemia, entonces pues han ido empezando a salir varios estudios de este tema. Entonces, por ejemplo, hemos visto que las rutinas y movimientos de muchos animales alrededor del mundo sí se han afectado, sí han cambiado, sobre todo en sitios que han sido dominados por humanos, ya llámense ciudades o llámense zonas agrícolas. También los paisajes acústicos han cambiado, se alteran efectivamente con la reducción en las actividades humanas. También las tasas de colisión con vehículos, ya sea una reducción o un incremento.
también la diversidad de aves ha cambiado y la detectabilidad de estas mismas especies dentro de las ciudades también se altera. Entonces, por ejemplo, en Colombia, ¿qué pasó? En Colombia, el 80% de la población, que es más o menos 40 millones de personas, pues se resguardaron en sus casas en respuesta a los bloqueos del gobierno colombiano. Entonces, por ejemplo, lo que ven en esta gráfica es cómo la actividad humana bajó, aquí bajo esta línea de tendencia, en el año 2020. Entonces, 0 en este caso representaría como una actividad humana normal, si así le queremos llamar. Y entonces vemos que, por ejemplo, el primer mes de febrero o marzo, la reducción humana fue brutal, casi hasta un menos 60%, y luego empezó a subir gradualmente, hubo un par de medidas en las que se reactivaron algunos sectores económicos, entonces la gente volvió a las calles, empezó a haber un mayor movimiento en las ciudades, pero así todo, incluso hasta diciembre de 2020, por ejemplo, el promedio era un poco menor a lo que se veía antes, ¿no? En una era antes del COVID. Entonces, pues nos empezamos a preguntar, bueno, pues hay pocos estudios en el neotrópico y Colombia es el país de las aves, entonces creo que esto es una gran oportunidad para estudiar todo esto que le venía contando. Entonces, armamos un grupo que fue por Ian McGregor Force, que es mi asesor de tesis en la maestría, que pertenecía al Instituto de Ecología, ahora profesor de la Universidad de Helsinki, por Felipe Estela, de la Universidad Javeriana, David Ocampo, antes del Instituto Humboldt, ahora en Princeton University, Michelle García, estudiante también ahora de doctorado en la Universidad de Helsinki, y Enrique Arbeláez, otro investigador de la UIS. Entonces, armamos este grupo y entonces lanzamos este proyecto colaborativo de lo que se conoce como Ciencia Ciudadana para colectar información sobre las aves urbanas en Colombia y la cuarentena de COVID, que incluso es posible que muchos de los asistentes en este momento hayan participado de esta iniciativa. Y entonces empezamos a estudiar, y hasta ahora de las publicaciones que hemos adelantado, tratamos de resumir lo que son las experiencias de muestrear aves urbanas durante este escenario de antropausa en Colombia. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Acá en este mapa en Colombia, cada punto representa un sitio de muestreo. Entonces, como ven, teníamos un montón de sitios de muestreo por todo Colombia. Lamentablemente, pocos en la Orinoquía, en la Amazonía, también en el Pacífico, lastimosamente. Pero así todo, juntamos 93 colaboradores de más de 40 centros urbanos, un total de 22 departamentos. Y entonces, a partir de marzo, empezamos a hacer todos estos muestreos, incluyéndonos y a todos nuestros colaboradores. Y hemos acumulado hasta el momento más de 75,000 registros, lo cual representa un esfuerzo enorme, sobre todo en este escenario, y creo que no se ha hecho antes en Colombia. Y lo que se ha recopilado hasta ahora son más de 250 especies en zonas urbanas de Colombia. Entonces, empezamos a estudiar, por ejemplo, cómo cambió los registros y las especies nocturnas, de aves nocturnas durante la pandemia en 2 sitios en Cali. Y, por ejemplo, lo que vemos es que hay una reducción, más o menos en promedio, en 46% en el número de registros y un poco más en la riqueza de aves nocturnas. Como ven en estas gráficas, fue reduciéndose el número de registros a medida que íbamos aumentando las semanas, tanto para el sitio A como para el sitio B. Y aunque el patrón no se ve tan claro como para la riqueza de especies, que está representado en esta gráfica como el tamaño de los círculos, en promedio sí es mayor la reducción en la riqueza de aves nocturnas. Entonces, en ese otro artículo que en ese momento tenemos en revisión, hicimos un análisis un poco diferente, enfocado un poco en las aves diurnas, y entonces hicimos unos coeficientes de correlación entre riqueza de aves y actividad humana, y entonces básicamente lo que nos dice acá la gráfica es que si tenemos un valor negativo, es que hubo una reducción en la riqueza de especies, y un valor positivo es en
o es un incremento. Entonces aquí comenzamos a ver de que entonces no en todos los casos es que hay una reducción, sino que entonces esta reducción también puede variar dependiendo de la cobertura urbana. Entonces, si, al parecer, si tenemos menor cobertura urbana, esa reducción viene siendo como de la mitad. Y si aumentamos y tenemos un sitio completamente urbano, entonces al revés hay un incremento junto con la actividad humana, lo cual va en contra de lo que normalmente uno pensaría. Y al parecer estos patrones también cambian dependiendo de la zona en que están los sitios de muestreo. Como puede ser el intraurbano, lo que normalmente está como en el centro de la ciudad, el periurbano en las periferias, y en el extraurbano lo que son como pequeños asentamientos urbanos por fuera de las ciudades. Entonces, de ahí es donde nace lo que estoy trabajando ahora en la maestría. Estoy viendo cambios en la diversidad funcional, que básicamente se reduce a ver cómo cambian entonces todos estos rasgos morfológicos, ecológicos de las aves, pero en este caso enfocado a este escenario extraño del COVID. Y por ejemplo, lo que hemos encontrado hasta ahora es que también hay cambios en la diversidad funcional de las aves dependiendo tanto de la actividad humana como de la cobertura urbana, lo cual va un poco de acuerdo a lo que habíamos visto. Y por último, entonces también colaboramos con este enorme esfuerzo liderado por la doctora Amanda Bates de la Universidad de Victoria en Canadá. Y entonces se formó un grupo enorme del Pan Environment Working Group, que es más de 300 autores en esta publicación, en el cual se reunieron más de 800 observaciones, más de 300 datos empíricos, incluyendo los nuestros, para un total de 89 estudios, y es donde se reúne más o menos como todo lo que ha pasado durante este escenario de COVID. Entonces acá en este mapa ven todos los diferentes estudios en verde las observaciones cualitativas y en morado azul los datos empíricos, como ven acá en Colombia, en Cali específicamente los datos que nosotros aportamos, y en este caso es para todo tipo de fauna, tanto marina como terrestre, aves, mamíferos, tiburones, de todo. Y entonces lo que hemos visto con esta es que aquí, por ejemplo, los patrones de respuesta de las especies y de las faunas en general, o sea, puede ser tanto negativo, en este caso hacia la izquierda, o positivo hacia la derecha, independiente de lo que miremos, de la presencia humana, del tráfico de embarcaciones marinas, de la minería, el ruido, la caza ilegal, cambio en el uso del suelo, la agresión. Algunos tienen cambios negativos, algunos tienen cambios positivos, otros ambos. Entonces, en general, no es como tan fácil estudiar esa relación entre lo que es el COVID y la fauna. Y entonces, como les decía, esto es muy, muy, muy corto, y hasta ahora, pues, ¿qué hemos aprendido de todos estos diferentes estudios? Pues uno, básicamente que hay una combinación extremadamente compleja de efectos positivos y negativos. No es fácil decir si realmente nosotros como humanos, como personas en este mundo, simplemente tenemos un efecto negativo en todo, porque no es así de fácil. Y pues todos estos efectos, ya sean positivos y negativos, pues pueden tener un potencial de respuesta en cascada que todavía no sabemos cómo puede ser. Apenas han pasado 2 años y es un tiempo muy corto para muchísimas especies. Puede que para otras sea ya muy rápido y ya no lo detectamos, pero puede que para otras todavía falta mucho. Pero también falta por saber cuál es el aporte de cada factor particular. Por ejemplo, al principio les contaba que la urbanización pues tiene que ver con diferentes factores. Por ejemplo, en actividades humanas están las personas, está el ruido, están los carros, y pues todavía no sabemos cuál es el aporte de cada uno de ellos en todos los patrones que vemos. O sea, hemos generado un montón de información, pero todavía conectar esto es bastante complejo. Todavía, por ejemplo, no sabemos si luego de que muchísima gente se encerró en sus ciudades y hubo un posterior aumento de la actividad humana porque se tenía que activar todo económicamente, pues ¿qué pasa con la fauna después de esto? Todavía no sabemos, todavía estamos generando esa información. Y
Esto también demuestra que, por ejemplo, la fauna tiene una rápida respuesta a cambios, así sean inmediatos en la actividad humana. O sea, por ejemplo, el caso que les mostraba al principio del puma de Santiago, una especie tan icónica y de un momento a otro aparece en las ciudades, pues es una respuesta muy rápida que en general no se pensaba que pudiera tener. Y pues en especial, esto lo que nos permite realmente pensar si deberíamos construir una sociedad post-COVID, y si es así, pues deberíamos pensar realmente pues cuál es nuestro rol en el planeta. Como les decía, es una combinación de efectos positivos y negativos, pero sí tenemos un rol en ese planeta y debemos pensar realmente cómo compartir estratégicamente entre la fauna, la biodiversidad y nosotros, y para tener como un desarrollo a largo plazo, un desarrollo sustentable. Y listo. Básicamente eso sería todo lo que les quería compartir. Bueno, muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Entonces damos espacio a preguntas, a ver quién quiere preguntar algo, por favor. Bueno, yo arranco con una sencilla. De toda la información que recopilaste, etcétera, y de todo este conjunto de datos tan grandes que se levantaron en estos proyectos, ¿qué observaciones así bien curiosas, bien particulares hubo de fauna novedosa o extraña en las ciudades colombianas? Sí, pues tenemos un montón de información. Todavía, de hecho, seguimos pues trabajando en publicar, como les mostré, alguna de esa información. Por ejemplo, algunos de lo que resalta es que tenemos muchas migratorias que no se habían registrado al parecer antes en zonas urbanas, y esto pues parece estar diciendo algo. Por ejemplo, también vemos cambios en cómo se comportaron especies que normalmente están asociadas a la gente, por ejemplo, las palomas, como de la plaza, también se ven en sitios donde antes no se vieron, por ejemplo, en sitios muy arbolados, muy verdes. Por ejemplo, en el caso de las nocturnas, pues muchas de las especies que estaban catalogadas como especies nocturnas, al parecer es que cambiaron su actividad. Por ejemplo, muchas de estas especies correspondían a tiranos melancolicus, siriris, mioclipis, que en general normalmente uno pues, esperaría ver como en el día, y se estaban registrando también en la noche. Y todo esto bajo este escenario extraño de la pandemia. Sí, pero ¿no encontraste algo de algo equivalente como al puma de Santiago? ¿No hubo nada así como notorio que podamos saber, qué sé yo, oye, algún felino en ciudades o algo así? Pues es que el dilema también Es es que... anecdótico, pues. Sí, pues, o sea, mucha gente reportaba igual en sus, como en sus observaciones de especies que antes pues no había visto, como cerca a sus casas y demás, de especies raras. Pero, por ejemplo, también pues el otro problema es que, pues en general las ciudades colombianas pues no se han estudiado, entonces no sabemos qué estaba antes y qué viene siendo exactamente raro después. Pero, por ejemplo, de anecdóticos, así como pumas que recuerden, no. Colombia no recuerdo una. Ya. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, con Fernando González. Dale. Gracias, Felipe. Camilo, muchas gracias por tu presentación, muy amable, muy interesante. Ven, yo te hago una pregunta. Es que cuando tú nos mostraste, no sé si fue la primera o segunda diapositiva, el cambio de la diversidad de aves de un entorno, digamos, normal, con bosque, a la ciudad, pues que hacía referencia a que se reducían mucho las aves y los limitábamos a unas cuantas especies. Sí, en general es el patrón. Estos días yo escuché una conferencia, una charla que
hicieron una entrevista al doctor Piedradita Francisco. Él hacía referencia a que desde su casa en pandemia alcanzó a referenciar más de 72, y más no entiendo. Y hay unas zonas en las ciudades de aquí, específicamente en Cali, por la orilla del río, donde uno alcanza a identificar en un día, hacer registros de un número de aves. No nos limitamos solamente a paloma. Estás haciendo referencia a un comportamiento, digamos, normal, natural en las ciudades de todo el planeta. Sí, sí, en general es como el patrón que se ha visto como en todas las ciudades en el planeta, que tiende a reducirse, digamos, a escala de la ciudad, ¿no? O sea, es posible, como mencionabas, por ejemplo, si uno vive o está en sitios, por ejemplo, cerca a la periferia o un sitio muy verde, pues tendría más posibilidad de ver muchas más especies. Pero en general en la ciudad lo que tiende a hacer es como a filtrar esas especies que habitaban como sí, en estos ambientes naturales de bosque, se tienden a perder pues esa riqueza. Ok, muchas gracias, Camilo. Yo creo que ahí hay algo importante que comentar y es que, pues, yo no sé exactamente dónde vive el doctor Piedradita, pero creo que es en una zona bastante ya suburbana. O sea, él no vive en lo que es Sur, Ciudad Jardín. Sí, él vive en Ciudad Jardín. en el puro Ciudad Jardín. Pues no conozco la casa del doctor Piedradita. Él dijo que era Ciudad Jardín y que pues no se movía mucho prácticamente desde la ventana. Y un lote que al lado tenía que no habían construido nada todavía. Pero por Me ejemplo, en la orilla del río Cali, cuando... ¿Perdón? Por los lados de la Javeriana, por allá. Ya. Ah, ok. Okay. Bueno, pero gracias por tu respuesta, Camilo, muy Sí, amable. a ti. Francisco vive por el lado de San Buenaventura, más bien. Infancia Río. Sí, es que allí hay algo importante y es que, ¿qué es la ciudad de Cali, cierto? O sea, no todo lo que se nos creemos que es la ciudad realmente lo es, porque hay varios sectores de Pance que, aunque pues en nuestro imaginario son parte de la ciudad, están bastante aislados de otras zonas continuas urbanizadas, ¿sí? Entonces, Camilo ha trabajado bastante en eso de establecer dónde es el límite de la mancha urbana de Cali y siempre se salen bastantes cosas allá en la Comuna 22. Y como eso es, entonces, digamos, condominios o casas aisladas en medio de una matriz de zonas pues verdes y con relativo bosque en recuperación, etcétera, siempre hay tan alta diversidad en una zona de esas. Sí, sí, y en general lo que les decía era que, pues, o sea, al final no, mucha desinformación antes, pre-COVID, no la tenemos, apenas realmente ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto con Felipe, con Ian, de que estamos trabajando en hacer ese levantamiento de información en Cali, haciendo un muestreo en toda la ciudad de saber ahora realmente qué hay. O sea, que no sea simplemente anecdótico, sino muestreado, estandarizado para saber realmente qué hay y basado como en esos límites urbanos que no son fáciles de definir. Bueno, muchas gracias. Una pregunta por aquí. Sí. Bueno, primero un comentario, y es que sí que hay como varios factores que se mezclan ahí y que hace el análisis, pues que dificulte el análisis, ¿no? Por ejemplo, pensando en lo que decías de las migratorias,
pues yo Tyrannus no había visto aquí, ¿no? Pero y la vi por primera vez en esas observaciones de este estudio en la pandemia. Pero a esto se juntan factores como que nunca había observado tanto desde la ventana, entonces Exacto, sí. no estaría tan seguro de si hubiera hecho ese mismo esfuerzo que hubiera pasado antes, ¿no? Eso por un lado. Y además, le uno lo que decía Felipe, que aquí al lado hay pues, sectores de bosques en recuperación y puede que también influya de alguna manera. Entonces, sí, como decía, esto requiere de estudios como de hacerle el seguimiento y recoger datos durante mucho tiempo bueno, eso era lo que quería comentar y después quería hacerte una pregunta. Sí. La gráfica que mostraste de la actividad nocturna representaba que entre, entre menos actividad humana se había visto menos actividad nocturna de aves o la entendí mal. Sí, a ver, Ajá. ahí se perdió. Uh-huh. Sí, en esta básicamente lo que empezamos es que las primeras semanas, en este caso, pues representan como esa cuarentena estricta, o sea, las primeras semanas después de que el gobierno dijo, bueno, hay que encerrarse en la casa. Entonces, y a Sí. medida que vamos acá avanzando en el tiempo, pues es al revés de que la actividad humana fue creciendo. Ah, ya, Entonces vale. empezamos como en la estricta y nos fuimos hacia la flexible, ¿no? En la que había ya un poco más de gente. Ok. Entonces aquí la relación es como un poco inversa. Uh-huh. Ya, aclarado. Muchas gracias, Camilo. Sí. Y sí, lo que decías, o sea, es bastante complejo. O sea, no teníamos como la información antes y en general desde ecología urbana en Colombia prácticamente no se ha hecho. Entonces, tener esa información antes de lo que había y luego compararlo es un poco complejo, además de lo que les decía, hay muchos factores en medio y tratar de esclarecer todos ellos en un primer estudio es bastante complejo. Sí, de acuerdo. Y hay un detalle también en este estudio de las nocturnas, y es que eso no fue solamente, ahí no estábamos midiendo únicamente, por ejemplo, búhos o chotacabras, sino que nos empezaban a aparecer aves que son típicamente diurnas, activas durante la noche acá en el oeste, en Cali. Entonces, pues empezaron a cantar, por ejemplo, siriríes en la noche, cucaracheros, y el que más recuerdo con sorpresa fue el arañero, el Myotripis fulvicauda, que estaba cantando en el río Cali de noche, ¿sí? Entonces, esa actividad nocturna de aves típicamente diurnas, pues no es la primera vez que se reporta, ¿cierto? O sea, no es algo fuera de lo normal y pues usualmente está asociado a, por ejemplo, que haya mucha luz artificial, ¿sí? Y entonces eventualmente los pájaros pues aprovechan y durante época reproductiva están más activos, pero lo que vimos allí fue pues una tendencia relativamente marcada, pues que con la reducción de ruido y de actividad de la ciudad aumentaron esas actividades nocturnas de aves típicamente diurnas. Sí, sí, además es que también, por ejemplo, muchas de las aves que normalmente viven en ciudades, pues también aprovechan muchos de la comida, de desechos que dejan las personas. Y el hecho de que muchas personas pues, no estén en las ciudades, pues eso puede alterar la forma en que las aves
se mueven dentro de estos espacios, ya sea diurno o nocturno. Bueno, entonces, pues, si no hay más preguntas, ya podemos cerrar y agradecer pues muchísimo a Camilo, desearle lo mejor en la defensa de su tesis de maestría con gran parte de estos datos y que se viene, pues entiendo que en pocas semanas, ¿cierto? Sí, al parecer sí. Más o menos mediados de Entonces, pues, septiembre nada, estamos terminando. muchas gracias Camilo y pues eso, que te vaya muy bien en esa defensa. Sí, gracias. Suerte por acá de vuelta, acá en Cali. Y gracias por estar, gracias por escuchar. ¿En qué ciudad estás, Gracias, Camilo? Camilo. Muchos Jalapa. éxitos. Jalapa, Muchas listo. gracias. Muchas gracias, Camilo, y suerte. Es Sí. el jalapeño. Ah, Carachas. Ajá. Chile, no sé qué. Bueno, Camilo, éxitos. Gracias. Gracias. Gracias a Agnis. Gracias a todos. Bueno, hasta luego, que les vaya bien.